usado, pero yo sé que hay... Bueno, ¿estáis bien? De la serie sobre el mundo espiritual que nos ha impartido Xavi en 8 sesiones, si no recuerdo mal. Y no sé si os acordáis, la semana pasada tuvimos un tiempo como de wrap-up, ¿no? Como de conclusiones que hicimos entre todos. De todas las que se hicieron, que fueron muchas, hubo una que me gustó especialmente, y es esa que ya sabéis todos, lo de la guerra está vencida ya, ¿verdad? En todo caso, la guerra espiritual ya está vencida, lo que tenemos son batallas, ¿no? Esto, gracias Xavi, porque creo que es una cosa muy... Dándole vueltas un poco más a esto, este elemento de... Claro, en el fondo, si miras a lo que dice la Biblia, tenemos a que Dios es el creador de todo en Génesis, ¿no? Por tanto, no parece que haya otros creadores, sino que Dios es quien crea todo. Después, dándole vueltas, pensaba en Job. Es curioso como en Job 1 se nos habla de un Dios que está en su... ¿Cómo es esto? ¿Sabéis? Está como en su palacio, ¿no? Y van viniendo los diferentes ángeles, le van como rindiendo, bueno, como información, y ahí entonces empieza un poco la historia de Job, ¿no? Pero nos habla de un Dios que es soberano, que es el que reina. Eso no está en duda. Es el Dios creador, es el Dios soberano. Y después, sobre esto, le daba vueltas un poco al hilo de lo que decía Xavi. Por tanto, somos vencedores. Pero a la vez pensaba, bueno, somos vencedores, pero no podemos ser naifs, no podemos ser inocentes. Y ahí realmente existen tentaciones, existen pruebas, existen penas. Y esto es algo que Dios de alguna manera permite. Entonces me iba a la parte de Jesús y de pronto descubrimos que Jesús en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo 1, Marcos 1 y Lucas 4, nos habla de un elemento que es súper importante en la vida de Jesús. ¿Sabéis cuál es? Yo voy preguntando, ya lo sabéis, esto no... ¿Sabéis cuál es ese momento tan importante que está en los 3 evangelios? Al inicio de todo. Ajá, os he pillado. Os he dado pistas, ¿eh? Mateo 4, del 1 al 11, lo he dicho mal. Marcos 1 y Lucas 4. Las tentaciones, sí señor. Aquí nos dice una cosa muy interesante, y es que el Espíritu guió a Jesús al desierto. De nuevo me venía el hecho de decir, bueno, al final, en esta historia de las tentaciones de Jesús, si nos fijamos, Jesús en el desierto parece... O sea, las tentaciones las provoca el diablo, que es quien se presenta allí en el momento de crisis mayúscula por parte de Jesús, pero realmente el diablo aparece porque Dios permite que aparezca. Es decir, que la soberanía de Dios en todo lo que he ido mirando en la Biblia no está discutida en ningún momento. O sea, somos vencedores porque somos hijos de quien somos y porque Jesús hizo lo que hizo, ¿no? Por tanto, llegaba incluso a pensar que Dios permite esa prueba, y que es una prueba de alguna manera fundamental para lo que es la vida de Jesús y lo que es el proyecto de Jesús. Bueno, hablando de pruebas, realmente las pruebas, la dificultad que tenemos es que nos cuesta mucho los porqués, no entendemos las pruebas, nos cuesta mucho responder al por qué nos sucede lo que nos sucede. Nos genera mucho sufrimiento en muchos momentos. Y de alguna manera estas pruebas, por lo que hemos visto, lo que he estado revisando en los evangelios y en la Biblia, tiene que ver con que Dios las permite para probar nuestra fidelidad, nuestra capacidad de resistencia y nuestra obediencia. Y son fundamentales para convertirnos en las personas que después somos, una vez superadas. Bueno, esta es la previa, y entonces la historia que yo había preparado... Uy, esta luz no me va muy bien. Digo, es que ahora el papelillo se me queda como raro. Bueno, quería hablaros sobre la historia de Abraham con Isaac. Esta historia la conocéis todos ya de siempre, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Isaac? La base de esta historia es sobre un libro que se llama Abraham, el amigo de Dios, de John C. Lennox, y es un poco sobre esa inspiración que quiero dejaros algunas cositas sobre este tema. Si os fijáis, no voy a hablar del sacrificio de Isaac o del posible sacrificio de Isaac. Voy a hablar del sacrificio de Abraham.
No sé si esto choca un poco o no, ¿os parece que suena bien? Bueno, lo que sea. Vale, para empezar de todo, quería leeros la historia, el tema del tiempo, espero no irme mucho, ¿vale? La historia dice así. Lo leo en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Le llamó y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la montura a su asno y se llevó consigo a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto, para el sacrificio, y se dispuso a ir al lugar que Dios le había dicho. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Y entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí, con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le dijo a Abraham, su padre, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, pues aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos, vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y a ese lugar Abraham le puso el nombre de El Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Y por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a las orillas del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron de allí y se fueron a Berseba y allí en Berseba Abraham se quedó a vivir. Conocéis esta historia, ¿verdad? La habéis oído muchas veces, ¿eh? ¿Sabéis? Esta es una historia en la que generalmente es polémica porque nos centramos mucho en la locura y lo incomprensible de un llamado como ese. Nos centramos mucho también en el sufrimiento del niño, en qué sufrimiento psicológico puede haber tenido ese hijo, ¿no? Ese niño. Y es verdad, todo eso está ahí, ¿eh? Yo no digo que no. Pero me gustaría enfocarme en quien creo que es el personaje principal de esta historia, y que es Abraham. Mira, sacrificio deriva del verbo sacrificar. Y sacrificar tiene dos connotaciones muy diferenciadas, muy claras. La primera significa, según la Academia de la Lengua, inmolar, matar, ofrecer, ofrendar, crucificar, incluso degollar. Sacrificar es eso. Pero también hay una segunda parte sobre lo que significa, y tiene que ver con resignarse, aguantarse, abstenerse, renunciar, privarse de o conformarse con. ¿Veis la diferencia? Si hablamos del sacrificio de Isaac, nos vamos claramente a la primera parte. ¿De qué estamos hablando? De sacrificar, matar, degollar. Es cierto. Si hablamos del sacrificio de Abraham, estamos hablando de la segunda connotación que tiene que ver con renunciar, privarse y conformarse. Yo diría dejar morir dentro de ti algo.
Abraham, en el fondo, lo que recibe aquí, si vamos al contexto, nos damos cuenta de que, si veis la historia, Abraham ya había tenido un hijo, ¿sabéis, no? ¿Cómo se llamaba el hijo que había tenido? Ismael. Esto le pasó a él un poco lo que nos pasa muchas veces a todos, es muy humano, que cuando vemos que Dios no resuelve las cosas a su manera y nos ponemos nerviosos e intentamos resolverlo a las nuestras, ¿no? Entonces, él habló con Sara, Sara habló con su esclava Agar, y entonces de ahí, pues, bueno, montaron un poco el proyecto a su manera, sobre una promesa que tenía. Bueno, vas a tener un hijo y como no llega, pues vamos a por el hijo. ¿Cómo? Bueno. De ahí surgió todo lo que surgió, os invito a leerlo, y en todo caso lo que está claro es que hay un momento en que Dios le pide a Abraham que renuncie a Ismael. Y es un acto muy duro porque, lo que yo he leído, lo que se entiende, es que era un hijo al que amaba también. Abraham amaba también a Ismael. ¿Qué sucede? Que después de ese contexto de abandono, de dejar morir esa esperanza en Ismael, llega Isaac, ¿verdad? Y se cumple la promesa a través de Sara, entonces ahí se genera esa risa de decir, ¿cómo yo a mi edad voy a ser madre, vamos a ser padres? Y sucede, ¿no? Dios cumple con esa promesa, ¿no? Por tanto, de pronto descubrimos que Isaac era el cumplimiento de esa promesa, esa cosa preciosa, ese regalo de Dios, y esa simiente que iba a culminar ese proyecto de ser padre de todas las naciones, ¿no? Decía, ostras, por fin se ha dado, ¿no? Ahí estamos. ¿Cuál pudo ser el peligro? De que como es el centro de todo, y por tanto el proyecto se ha de cumplir en Isaac, me focalizo tanto en Isaac que igual me puedo olvidar de que Isaac es el regalo, pero es más importante quien me ha provisto del regalo, o el amor que viene de quien me provee, ¿no? No sabemos o no sé si en este caso le pasó a Abraham o no, pero bien pudo ser de que tan centrado en el regalo perdiese de vista quién era quien se lo había hecho. Entonces comienza el texto, en Génesis 22:1. Pasado cierto tiempo, se supone que unos cuantos años, porque estamos hablando de que Isaac, más que un niño, podría ser un adolescente de 12 o 13 años, aquí Xavi igual puede orientarnos más, pero no era un niño pequeño, sino una persona con cierto conocimiento. Y de pronto, pues Dios nos dice que Dios mismo pone a prueba a Abraham. Poner a prueba, ¿qué significa? Comprobar, examinar, experimentar, comprobar, verificar. Y me ha gustado poner a prueba que dice instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Es decir, es un medio, un instrumento para verificar la verdad o la no verdad de algo que existe. Y nos dice también que poner una prueba es un indicio, señal o muestra de algo que hay o que no hay. Por tanto, con eso en mente, nos dice que pone a prueba a Abraham. Es decir, de alguna manera Dios lo que hace es testear algo en su vida. ¿Qué sucede? Que Abraham, cuando recibe el llamado, que en este caso es Abraham, ya con el nombre posterior, no es Abraham, es el Abraham, responde, heme aquí, aquí estoy. Y claro, lo que recibe en ese heme aquí, Señor, oh, qué cosa bonita tienes para mí, lo que le dice realmente es algo profundamente duro, ¿no? Que es, toma a tu hijo, o sea, además hay un elemento de remarcar cosas clave aquí, ¿no? Que son duras, pero más especialmente duras, porque es, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécele como holocausto en el monte que yo te indicaré. Decir que Moria es la región montañosa sobre la que Salomón posteriormente construyó el templo y donde ahora parece ser que se ubicaría Jerusalén. Eso entonces no lo sabía Abraham. Pero la orden que recibe sí que es muy clara, es ve. Ve en hebreo, y aquí los que sabéis hebreo lo sabéis mejor que yo, lek, si lo he dicho bien, o lek. Ese ve es exactamente el mismo mandato que recibió Abraham en Génesis 12, cuando Dios le manda salir de su tierra. Ve, sal de tu tierra. Es decir, que Dios a Abraham, en un momento determinado le ordenó, le mandó salir de su tierra, ir, es decir, sacrificar dentro de sí su pasado
Pero ahora lo que le pide es mucho más duro, que es sacrificar su futuro. Mucho peor. Porque ese niño, que es el niño de sus ojos, el único no es que tenga para repartir, y al que tanto ama, ese es al que le ordena que sacrifique. Es decir, su herencia, su futuro, la promesa, el proyecto, se muere. El niño de sus ojos debe ser sacrificado. Y además,